exposición de Piedras Viajeras a Milagro de la Técnica, que lo va a hacer Irene Ruiz, que es doctora en Historia y que actualmente está trabajando en el Departamento de Arquitectura y Diseño del Politécnico de Turín. Bueno, pues muchas gracias a la organización. Intentaré, como vamos con un poco de retraso, ser breve con mi exposición. Comenzamos hablando de un tema, de un caso común a España y a Italia, que es la sumersión de pueblos por la construcción de presas durante el siglo XX, especialmente durante las dos dictaduras fascistas de Francisco Franco y Benito Mussolini. Frente a esta situación que además es el tema de la construcción de presas y de centrales hidroeléctricas, un tema recurrente en la propaganda, tanto del régimen comunista. La imagen que veíamos anteriormente era una imagen publicada en el diario ABC en el 1936, cuando todavía el bando republicano estaba intentando, digamos, convencer a la sociedad para aceptar sus posturas políticas, y que todavía hoy en Estados Unidos, estas imágenes son de la presa Hoover y de la presa Powell, se utiliza como un fuerte instrumento de propaganda este patrimonio industrial y de reafirmación del Estado, en este caso del Estado capitalista americano, ¿de acuerdo? Pasamos estas imágenes. La construcción de presas fue un proceso doloroso. Aquí estamos viendo el pueblo de Morasco, en los Alpes italianos, y el proceso de la construcción de la homónima presa, en la que al final, pues como vemos, el pueblo desaparece y no quedan más restos. Esto llevó a una gran situación de contestación social velada, porque lógicamente en tiempos de dictadura no se podía protestar, pero en el cual los habitantes, lógicamente, rara vez estaban felices de abandonar sus casas, no obstante se les propusiese la reconstrucción de otros poblados más nuevos, más modernos. El Instituto de Colonización fue el que se ocupó en este caso estamos viendo la reconstrucción de Fallón en Huesca. Y por lo tanto, en este seminario que se habla de la imagen de la industria, nos parecía interesante proponer el análisis de cómo estos procesos arquitectónicos que desencadenaba la construcción de presas, el traslado de monumentos, la reconstrucción de pueblos y la creación de nuevos edificios industriales fue tratado en la presa de la época. La parte más, digamos, que hemos encontrado más información sobre todo es la que se refería al traslado de monumentos. El traslado de monumentos se veía como o se vendía, mejor dicho, como una oportunidad para restaurarlos. Cualquiera que tenga un poco de conocimiento de las teorías de la restauración, digamos que sería el último caso o la última actuación a hacer para salvar un monumento. Sin embargo, siempre encontramos numerosas referencias, se pueden ver en la comunicación, a estas piedras viajeras, estos monumentos que se mudan de lugar, este traslado de monumentos que no era tan malo porque representaba una oportunidad para la restauración. Aquí estamos viendo el traslado de San Pedro de la Nave en Zamora en 1930, estudiado por la profesora Pilar García Cuetos, en el cual el arquitecto Alejandro Fernández, ya que lo traslada, lo restaura. Es un caso muy similar al que ahora veremos de San Pietro de Zuri, y como vemos siempre teníamos esta idea de mudarse, de las piedras que viajan, del románico que se salva, e incluso de remontar estos templos en otros lugares que pudieran tener mayor atractivo turístico. Incluso Francisco Ponsorolla, el arquitecto de la Dirección General de Arquitectura, encargado del traslado de Puerto Marín, nos dirá, se recogerá en prensa, que bueno, los monumentos han de perder algo al ser arrancados de su ambiente y al desaparecer del pueblo antiguo su trazado medieval, pero que desde el punto de vista material, con estas operaciones se ganaba porque el traslado era una ocasión para la restauración. Cómo se tergiversaba, digamos, el proceso, como decimos, muy duro, muy dañino para el patrimonio, en una oportunidad para la restauración. Esto sucedió también en Italia. Esto es un caso anterior a San Pedro de la Nave, es uno de los primeros en Europa, es la iglesia de San Pietro de Zuri en Cerdeña, y aquí se siguió el mismo proceso de desmontaje por la construcción de la presa del Tirso, de la iglesia de San Pietro de Zuri, la reconstrucción, con toda la polémica que recogemos sobre la ubicación de la nueva iglesia y la reconstrucción del poblado, e incluso estas imágenes que vemos pertenecen a un libro que pagó la propia empresa hidroeléctrica como publicación que, digamos, reforzase su imagen de salvadora del patrimonio que en realidad estaba sumergiendo. En cuanto a las reconstrucciones, traemos también un caso muy interesante, que es la iglesia de San Pietro in Vincoli, en Pontechianale, en el Valle del Cunese, en los Alpes italianos, en el cual se sumergió una pequeña fracción de este pueblo, del cual solo se salvó el portal. Este es el pueblo como se encuentra originalmente. El proyecto fue encargado a un ingeniero muy interesante, profesor del Politécnico de Milán, Giuseppe Sacchi,
gracias a su autopublicación sobre sus obras hechas para estas empresas hidroeléctricas, podemos seguir un poco cuál fue su idea primigenia para reubicar solamente el portal de la iglesia, el resto sería todo de nueva planta, y cómo lo fue modificando, adaptándose a las exigencias de los habitantes del pueblo, que sobre la planta original, y sobre todo es muy interesante porque él incluso tenía ensayos sobre iconografía, le van exigiendo que modifique esta planta de esta iglesia para adaptarla a sus usos, por lo tanto aparecerá un atrio y la capilla invernal se cambiará con el baptisterio y crecerá, aumentará para dar, digamos, cabida a estos feligreses que demandaban en invierno una iglesia más cálida. Nuevamente, encontramos siempre las noticias de estas operaciones que llevaban a cabo las empresas hidroeléctricas, en el cual la imagen de la empresa hidroeléctrica venía siempre reforzada, porque bueno, gracias a la sociedad se había llevado a cabo la ejecución de una iglesia más grande, más hermosa, más potente. Y aquí vemos la reconstrucción de la iglesia, como es finalmente, no tenemos ahora tiempo para hablar de todas las modificaciones que los vecinos introducen en la misma. Tenemos el portal recuperado, esta es una imagen del interior y sobre todo vemos cómo en todo momento en la iglesia, a través de una placa, a través de diferentes inscripciones, se recuerda la acción heroica de la empresa eléctrica que ha trasladado a la iglesia, que ha reconstruido una nueva iglesia y que ha trasladado el portal. Respecto a las nuevas centrales, también en España encontramos, y esto es una cuestión que nos gustaría plantear aquí, si de una parte aquello que era inevitable, que era trasladar los monumentos, era muy tratado en la prensa de la época y tenía una imagen y un valor de salvar el patrimonio, las nuevas centrales encontramos pocos ejemplos de que en su momento fuesen reconocidas por la prensa tanto generalista como especializada de la época. Aquí tenemos la central del Salto del Carpio de 1925, de Castro Fernández Sop, que es de las pocas obras que se reconocieron. Este reconocimiento que hoy tenemos aquí en el Seminario de Patrimonio Industrial llegó tarde y en la prensa de la época lo vemos. Encontramos pocas noticias que nos hablan de la extrema calidad que algunas de estas centrales hidroeléctricas tuvieron, y en este caso, para cerrar, traemos el caso del artículo de Gio Ponti, director de Domus, en el 1964, el número 294, nos presenta una editorial en la que habla de por qué presentamos una central eléctrica. En este caso, era una central eléctrica de Montalcini, en Chivasso, que a Gio Ponti le parece maravillosa también por el uso del color. Tenemos que matizar que Gio Ponti en este momento no distingue que realmente este uso del color es debido a la funcionalidad de la central y que las tuberías rojas son las de agua caliente, las amarillas retornos y ya diciendo. Y nos habla, y es una de las primeras noticias que encontramos y que nos ponen de relieve la importancia de la comunicación de estas empresas hidroeléctricas, que el hecho industrial, el hecho mecánico, no es un hecho normal, como se ha creído, es un hecho fantástico, un hecho nuevo de estos dos siglos, un hecho revelado, un hecho que se abre a los milagros de la técnica y que nos tenemos que rehabituar a la idea de que este milagro de la técnica no es un lugar común, sino una realidad fantástica de nuestra vida, ¿no? Esto un poco para cerrar ya brevemente la comunicación que de todos estos procesos se hizo en prensa y que creemos que contribuyó notablemente a la imagen de las empresas hidroeléctricas y por lo tanto a la imagen del patrimonio industrial que hoy tenemos y que estamos analizando. Gracias.